Vamos a continuar con la explicación de lo que sería un turno completo de Triumphant Tragedy. Pero antes quisiera puntualizar unas cuantas cosas. Como bien había señalado Quintín en el chat, cuando estamos en la fase de producción y queremos mejorar nuestra industria, gastando cartas de industria para subir en el track, ¿vale? Esto lo podremos hacer como máximo 2 veces por año, 2 veces por turno. También puntualizar que cuando hacemos una mejora de, por ejemplo, la Naval Radar, ¿vale? Y nos la guardamos, no la queremos hacer pública, que lo podremos hacer en cualquier momento de la partida, esto contará como una carta en nuestra mano. También puntualizar la entrada de los americanos, ¿vale? Cuando se convierten en un país satélite del jugador occidental, como una nación satélite, por decirlo de alguna manera, aunque realmente es una potencia, recibiremos esas 4 unidades: infantería, blindados, flota y aviación, en cada uno de estos turnos, el 42, 43 y 44. En el 42 entrarán con un paso, en el 43 con 2 pasos y en el 44 con 3 pasos. Aparte, se construirán estas 2 fortalezas en las 2 áreas que tiene Estados Unidos, para que el jugador alemán no se le ocurra hacer ninguna locura e irse para allá a desembarcar. Pero todas estas tropas no se podrán mover de los Estados Unidos hasta que el jugador occidental esté en guerra. Y ahora sí, continuamos con lo que sería un turno, con la siguiente fase, que sería la fase ya empezaríamos con las estaciones, con la primavera. Lo primero que haremos será la fase de mando. La fase de mando jugaremos nuestras cartas de mando, como ya os enseñé la otra vez, para poder mover nuestras tropas y así poder entablar combates. ¿Vale? De esta manera, el jugador inicial tendrá que jugar o pasar una de estas cartas en secreto. El siguiente jugador hará exactamente lo mismo y el tercero exactamente lo mismo. Si un jugador ya ha puesto una carta sobre la mesa, no podrá jugar otra carta. Y cuando hayan 3 pases seguidos, es decir, los 3 jugadores hayan pasado, se acabará esa ronda y se descubrirán las cartas. Este sistema lo que hace es poder jugar un poco para ver qué quiere hacer uno, qué quiere hacer otro, y esperar a ver posibles movimientos, si va a mover o no va a mover en esa estación uno de los jugadores rivales. ¿Vale? Como he dicho, vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginémonos que el jugador occidental dice que sí que va a jugar y pone una carta boca abajo. El soviético dice que no, que va a esperarse, él pasa. Y el jugador del eje dice que también, que juega una carta. Así, el jugador occidental tendría que pasar porque ya ha jugado una carta. El soviético tendría una nueva oportunidad para entrar, a hacer movimientos y decidiría, por ejemplo, que sí que la va a jugar. Y el jugador del eje tendría que pasar. Así ya los 3 tendrían que hacer los 3 pases seguidos y se tendrían que resolver las cartas. Como dije, las cartas, el orden de las cartas se resolverán según la letra, en el orden alfabético. ¿Vale? El número nos indicará cuántas unidades, cuántos bloques podremos activar para hacer los movimientos y así poder entrar en batalla. Hay que tener en cuenta que cuando estamos jugando en una estación determinada, estamos en este caso la de primavera, tendríamos que estar jugando cartas de primavera, de Spring Command, como la que tenemos justo debajo. Cualquier otra carta que no jugáramos correspondiente a esa estación, lo consideraríamos como un Emergency Command. Eso significaría que no podríamos activar, sería algo de emergencia, no podríamos activar el número de unidades que nos marca, sino que tendríamos que activar las unidades que nos marca nuestro tablero, como acabo de mostrar. En el eje serían 4, solamente 4 unidades. La letra, el seguimiento alfanumérico sería exactamente el mismo. En este caso, por ejemplo, del ejemplo, pues primero jugaría la E, luego la K y luego la L. Y serían los movimientos. También remarcar que se podría jugar un bluff, es decir, cualquier otro tipo de carta para intentar engañar al contrario, aunque esa carta la perderíamos. Así que por orden, según las cartas jugadas, cada jugador iría haciendo sus movimientos. Primero tendría que ir haciendo sus movimientos. En la tablita que cada uno tendremos justo enfrente de nosotros, tendremos cada tipo de unidad, lo que se puede mover. Los movimientos pueden ser terrestres, las unidades terrestres se moverán a través
de terrenos terrestres y cuando invadan cuando invadieran una zona donde hay un enemigo tendrían que parar automáticamente. En este caso se pasaría al siguiente movimiento y se marcaría que ahí va a haber una batalla. Como ya había comentado anteriormente, las unidades de tierra también se pueden mover por mar. Lo que pasa es que cuando están moviéndose por mar, pues se convierten simplemente en convoys. Los convoys son muy vulnerables, no atacan en mar, reciben el doble de daño en el mar. Eso lo podréis ver luego cada uno en la tabla que tiene delante. Es muy sencillo. Pueden hacer invasiones a tierra. El único problema es que cuando van a hacer una invasión por el límite de fronteras, solamente podrá pasar una sola ficha. Y cuando entra, tendrá que hacerlo boca abajo, es decir, que en ese turno, en ese año, no podrá actuar, simplemente recibirá daño. Hay que tener en cuenta que para estos límites de fronteras, en este caso en estas invasiones solamente se puede entrar con un bloque, no tiene nada que ver, o sea, no se han restringido los aviones, la aviación, ni las flotas, barcos, portaaviones. ¿Vale? Las aeronavales no infringen ese límite. Para los movimientos hay que tener en cuenta que siempre nos podremos mover por terrenos propios o terrenos amigos de países que son satélites. Nunca podremos entrar en un terreno que sea neutral sin antes declarar una violación de la neutralidad, ni en un territorio rival sin haber declarado antes la guerra a ese rival. ¿Vale? También recordar que los movimientos por mar son exactamente igual, por áreas. El único cambio es que cuando vamos a entrar a un área de océano, pues nos cuesta 2 entrar a ese o salir de esa área de océano porque son grandes masas de agua. Señalar también que tanto la aviación como los submarinos pueden atravesar áreas ocupadas por el enemigo. Por último, existe lo que se llama movimiento estratégico, que sería un movimiento que solamente se realiza en zonas amigas, por lo cual ahí en ese caso podríamos doblar nuestra capacidad de movimiento. Cuando entramos, como decía anteriormente, en una zona en la que tenemos un rival, un enemigo ya en este caso, se entablará un combate una vez se hayan hecho todos los movimientos. En la tabla de combates nos indicará qué unidades atacan primero. Es muy sencillo el combate. Como podéis ver aquí, la primera en atacar siempre son las fortalezas, que no se mueven, evidentemente son inamovibles. ¿Qué significa cómo se hacen los combates en este caso? Pues una fortaleza de tipo 1, 2 o 3, pues tirará 1, 2 o 3 dados. Si ataca a una unidad aérea, con un 1 y un 2 haría daños. Si atacara a una unidad naval, con un 1, un 2 o un 3 haría daño. Y si atacara, por ejemplo, a una de tierra, ground, que es la G, con un 1, 2, 3 o 4. Y los submarinos con un 1, un 2 o un 3. Esos serían los hits que aplicaría la fortaleza. Reseñar también que el defensor siempre será el primero en tirar los dados, a no ser que se tenga una mejora en la que nos indique que nosotros vamos a tirar los dados siendo el atacante, con según qué unidades. Entonces se harían las tiradas, se verían si hay hits, hay que elegir a qué unidades estamos atacando en el caso de que haya diferentes tipos de unidades, porque cuando entramos en batalla los bloques se destaparán, que no lo he dicho en todo momento. A ver, para jugar a este juego es un juego de bloques, hay que ser muy limpio, si no, no tiene gracia jugar. Hay que ser muy limpio porque cuando estamos, por ejemplo, gastando puntos de producción para mejorar un bloque, pues girarlo e indicarlo que lo estamos girando. Cuando estamos en batalla y hemos recibido un hit, un golpe, pues girarlo y no hacer movimientos extraños, levantarlo y demás. Pero cuando estamos confrontados en un ataque y estamos haciendo esa batalla, todos los contendientes tienen que mostrar qué unidades y qué pasos tienen cada una. Se van realizando las tiradas y se van computando los daños. Los daños se computan siempre a la unidad que tenga más fuerza. Es decir, si el americano, por ejemplo, en este caso hubiese hecho un hit, tendría que quitarse el hit
esta unidad porque es mayor, tiene 2 y esta solo tiene 1. En el caso de que haya empate, pues decidiría el jugador propietario cuál va a restar de las 2 unidades o de las unidades que sean contendientes, y cuando se quedan a 0 pasos se retiran y se devuelven al pool para poder ser construidas en otro momento. También hay que tener en cuenta que cuando es el turno de una unidad, esa unidad puede decidir separarse, hacer una retirada a un área a una área adyacente que sea amiga. Básicamente estoy diciendo las reglas un poquito por encima, todo esto tiene muchos matices, pero para no marear, creo que lo mejor es explicarlo de esta manera, de esas posibilidades que existen. Las unidades de submarinos y las unidades aéreas de aviación pueden también hacer estas retiradas, lo que se llaman como una vuelta a la base, ¿vale? Y los submarinos y las unidades, por ejemplo, de aviación, pueden pasar por zonas que tengan batallas o que tengan enemigos, siempre y cuando acaben en una zona que sea amiga. Hay que indicar también que las batallas terrestres se jugarán durante solamente una ronda. Al término de esta ronda, el que sea propietario de la zona se quedaría de pie para indicarlo y el resto se quedarían boca arriba para indicar que son los agresores, los que están intentando conquistar ese terreno. En el caso de las batallas navales, no. En las batallas navales siempre se tienen que concluir hasta que solo quede en el área conflictiva, solo quede en el área de disputa, quede solamente una facción. Los submarinos pueden bajar a la profundidad del mar y hacer como un escape. La aviación que haya participado en cualquier tipo de batalla, sea de mar o sea terrestre, después del primer turno debe retirarse a una zona amiga para repostar. Una vez resueltos todos los movimientos y después todos los combates de todas las rondas de los jugadores, pasaríamos a la siguiente fase. Una vez hemos terminado, como digo, todos los movimientos, todos los ataques, se comprueba hay una pequeña fase de suministro después de cada estación, donde se comprueban que todas estén abastecidas, todas las unidades terrestres estén abastecidas, y pasaríamos a la siguiente estación, en este caso verano, donde repetiríamos exactamente todos los movimientos, es decir, hacer la fase de mando, que sería jugar todas las cartas, jugar las cartas si queremos, hacer los movimientos, resolver las batallas, ver los suministros, pero hay una particularidad, que después del verano viene hay un bloqueo. Aquí, aparte de hacer los suministros para las unidades terrestres, tendremos que también ver nuestras rutas comerciales, cómo se han visto afectadas, y ponerlo con los marcadores. Después de esto vendría otra más de otoño, exactamente igual que la de verano y que la de primavera. Y como comenté al principio de todo, tenemos la de invierno, que es una especial, ya que solamente la puede jugar el jugador soviético, y solamente podrá hacer movimientos dentro de lo que es la Unión Soviética. Para esto, como no hay cartas de mando de invierno, podrá utilizar cualquier tipo de carta y hacer todos los movimientos que vienen indicados en esa carta, sea de otoño, sea de verano, de cualquier tipo. Hay que puntualizar que en este caso perdón por la tos, en este caso solamente hará al final de esta fase de invierno, solamente el jugador soviético tendrá que ver hacer su chequeo de suministros para sus unidades terrestres. Y terminaríamos así lo que es un año completo y volveríamos al comienzo para empezar un nuevo año, subiendo el marcador de año y haciendo de nuevo todo el proceso que he estado explicando. Hay muchas cositas que se han quedado un poquito en el tintero, que ya iré explicando el día de la partida, o iremos también recordando. Hay que tener en cuenta los marcadores de cuando estamos en paz, que nos dan dividendos. Hay que tener en cuenta que siempre podemos retirar unidades que hayamos creado a nuestro antojo, que las disolvemos, por decirlo de alguna manera. Así igual
Igualmente podemos retirar influencia de ciertos países en el momento en que queramos, porque a veces se puede provocar entrar en guerra cuando no estás preparado, cuando no quieres todavía entrar en guerra, etc, etc, etc. Es un juego gran estratégico, bastante simple para todo lo que abarca, y más o menos os he explicado por encima todas las reglas para que no os suenen a chino el día de la partida.